Vamos a calcular ahora perímetro y área de figuras compuestas. Y reciben el nombre de figuras compuestas porque dentro de la misma figura podemos tener otras figuras o seccionarlas para hacer el cálculo del área, sobre todo del área. Entonces te pido que pongan muchísima atención en cómo es este tipo de procedimientos. Fórmulas vamos a ocupar las que ya conocemos. Bien, vamos a calcular el perímetro de esta figura. Si observamos, lo primero que debemos de hacer es observar la figura atentamente y ver que no nos falten ninguna medida. A lo mejor pensamos que nos falta alguna medida, pero debemos de observar muy bien y entonces descubrir qué es lo que nos hace falta y qué podemos utilizar para saber ese dato que aparentemente hace falta. Bien, tengo aquí esa figura que de largo de esto mide 12, aquí mide 3, luego mide 5, este dato aparentemente lo desconocemos, pero no sabemos todavía. Este mide 7 y este de aquí pues también aparentemente es desconocido. Bien, entonces vamos a descubrir cómo vamos a calcular el perímetro. Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Entonces el perímetro vamos a calcularlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es descubrir cuánto mide este lado. Y es muy sencillo. Si yo de aquí para acá tengo 5 y aquí de aquí para acá tengo 3, pues si observamos, si esta línea yo la pudiera pasar para acá, entonces ya sé que 5 más 3 son 8. Por lo tanto, esta medida, esta de aquí mide 8 centímetros. Ya tenemos ese dato. Luego, otro dato que aparentemente nos hace falta es saber cuánto mide esta línea de aquí para acá. Estos 5 centímetros hacen referencia a la de aquí arriba. Pero de aquí para acá, a lo mejor no sabemos cuánto mide. Pero estoy seguro que sí podemos saber cuánto mide. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para saber cuánto mide esto, vamos a hacer de esta línea 12 que mide esto y este mide 7. Entonces vamos a hacer la resta de 12 menos 7. Es una resta muy rápida, pero vamos a ayudarnos con la calculadora. 12 menos 7. 12 menos 7 es 5. Entonces esta línea también mide 5 centímetros. Y así ya tenemos todas los contornos de la figura y ya sabemos cuánto mide. Ahora vamos a escribirlos todos aquí y vamos a ir uno por uno. Vamos a empezar con este 12. 12 más 3 más 5 más 5 más otro 5 que voy por acá más 7 más 7 más 8 más 8. Y entonces hacemos esa suma de 12 más 3 más 5 más 5 más 7 más 8. Y vamos otra vez a repasar de dónde salieron. 12 es de aquí. 3, este 3, 5 que descubrimos cuánto mide. Este 5 de aquí, luego este 7 que de acá. Y por último este 8 que también descubrimos cuánto medía. Y una vez que ya lo tenemos así, hacemos la suma. 12 más 3 más 5 más 5 más 7 más 8 es igual a 40. Son 40 centímetros de perímetro. Observa que es muy sencillo, pero tienes que ser muy observador. ¿Qué son las unidades o las medidas que yo conozco para descubrir las que me hacen falta? Todo está ahí. Bien, eso es con respecto a lo que es el perímetro. Ahora vamos con el área. Recuerda que el área es la superficie que ocupa esta figura, pero no tengo ninguna fórmula como esta figura o para esta figura. Entonces lo que debe de hacer es seccionar la figura, es decir, partirla en figuras conocidas. Y esta no es la única forma de hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta forma porque creo que es la más sencilla. Y yo la voy a seccionar así. Entonces voy a hacerlo de esta forma con unas líneas punteadas como las que puedes observar. Ya hice la sección y yo voy a decir que esta es mi figura 1 y que esta es mi figura 2. Y siempre hay que seccionarlas en figuras geométricas conocidas. Se formó un rectángulo y acá también. Entonces vamos a tener ahora que sumar para el área
el área de la figura 1 y el área de la figura 2 para obtener el área total de la figura que está aquí. Bien, de la figura número 1, yo sé que el área de la figura 1 es igual a base por altura. La base, vamos a escribir los datos, la base es igual a 3 centímetros, mientras que la altura es igual a 12 centímetros. Una vez que ya tenemos los datos, entonces calculamos el área 1, que es igual a la base 3 por 12. Y sabemos que 3 por 12 son 36 centímetros cuadrados. Este es solamente el área 1 de esta figura que seccionamos. Ahora vamos a calcular el área 2. El área 2 de la figurita 2 es esta de aquí. Ya sabemos que la fórmula es base por altura. Vamos a saber que la base es igual de la figura 2 de 5 centímetros. 5 centímetros, mientras que la altura es de 7 centímetros. Ya que sabemos e identificamos cuáles son la base y la altura de la figura 2, calculamos el área 2. El área 2 es igual a la base, que mide 5 por 7. Y 7 por 5, hacemos la multiplicación y son 35 centímetros cuadrados. Y ahora sí calculamos entonces el área total. Vamos a calcular nuestra área total. Para calcular el área total es sumar el área 1 y el área 2. Entonces sumamos el área 1, que son 36 centímetros cuadrados, más el área 2, que es este de acá, que son 35 centímetros cuadrados. Y hacemos la suma de 35, nos ayudamos aquí de la calculadora. 36 más 35 es igual a 71 centímetros cuadrados. 71 centímetros cuadrados. Y así entonces calculamos el área de esta figura, que es irregular o compuesta. Recuerda, siempre vamos a seccionar, sobre todo en el área, en figuras geométricas conocidas. A mí se me ocurrió hacer la sección aquí, así dividir figura 1 y figura 2, pero a lo mejor a ti se te puede ocurrir hacerlo de la siguiente forma. En lugar de dividir aquí, seccionar aquí, y entonces obtendríamos una figura y otra más. Pero eso depende de cómo lo observes tú para poderlo hacer. Vamos a hacer el siguiente. En esta siguiente figura, si observamos las medidas que tenemos aquí, no están proporcionadas al dibujo, pero esto no importa, ya que estos son ejemplos y son representativos solamente. Bien, vamos a ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos o lo que no tenemos. Para el perímetro, lo primero que debo de observar es que tenga yo todas las medidas. Tengo aquí esta que mide 2, 16, 25, 5, 3. Esta no sé. Este 4 se refiere al ancho que hay aquí. Esta tampoco la conozco. Y esta de acá pues menos. Pero es muy sencillo saber cuánto vale cada una de ellas. Y para eso vamos a observar lo siguiente. Vamos a calcular. Vamos a sacar esta medida de aquí. Entonces, si este mide 16 y esto de ancho mide 4, 16 menos 4 son 12. Yo sé que este mide 12. Luego, si este mide 5 y este mide 4, entonces este pedacito debe de medir 1. Y aquí te vuelvo a decir que las medidas son representativas solamente. Yo sé que se ve un poco desproporcionado, pero son representativas. Y luego aquí, para saber cuánto mide este pedacito, pues es bien sencillo. Si este mide 25 y este mide 2, a 25 le quito 2, me quedan 23. Y luego a estos 25 le quito este 25 que le quité 2, fueron 23. Y luego este que mide 3, a 23 le quito 3, entonces este pedazo mide 20. Aquí hay que observar muy bien y ayudarnos de las medidas que tenemos. Y así ya tenemos todos los datos. Vamos a calcular entonces el perímetro. El perímetro es, vamos a comenzar ahora desde aquí.
16. 16 más 25 más 5 más 3 más 1 más 20 más 20 más 12 más 2. Y entonces vamos a obtener nuestro perímetro, que será de la siguiente forma. Vamos a ayudarnos de la calculadora y es 16 más 25 más 5 más 3 más 1 más 20 más 12 más 2. Y esto es igual a 84. Como no nos dice si son centímetros o metros, entonces son 84 unidades. Ese es el perímetro. De esa forma lo obtenemos y date otra vez cuenta que de las medidas que nos dieron, nosotros podemos calcular las que no conocemos. En apariencia no las conocíamos, pero observamos, hacemos restas y obtenemos esas medidas para conocerlas. Luego, lo siguiente que debemos de hacer es seccionar la pieza como te lo dije, como te lo sugerí. Entonces vamos a seccionar nuestra pieza en figuras regulares siempre conocidas. A mí ahora se me va a ocurrir hacer esta sección aquí. Voy a seccionar esta siempre con unas líneas punteadas como lo hago así. Y luego esta de acá abajo también para hacer las diferencias. Bien, esta yo sé que, o voy a proponer que esta sea mi figura número 1, esta sea mi figura número 2 y esta mi figura número 3. Recuerda que debemos seccionarlas porque no tenemos ninguna fórmula que haga referencia a esta figura, pero sí conocemos figura o fórmula para un rectángulo. Se formaron 1, 2, 3 rectángulos. Vamos entonces a calcular de la figura 1. De la figura 1, recuerda que la fórmula para el rectángulo es base por altura. La base mide 16, mientras que la altura mide 2. Y entonces hacemos nuestros cálculos. 16 por 2 son 32. 32 unidades cuadradas. Y así obtenemos el primer dato. Luego vamos con la segunda figurita, A2, el área de la sección 2. El área de la sección 2, aquí nada más hay que hacer una pequeña precisión. Recuerda que este 25 es de aquí hasta acá, pero en realidad lo que yo voy a ocupar es este número 20 y esta base que mide 4. Entonces de base tiene 4 por la altura que es 20. Y 20 por 4 son 80 unidades cuadradas. Y así obtenemos el área de la figurita número 2. Vamos con la tercera. En esta tercera figurita, que es A3, el área 3. El área 3 es igual la base que mide 5 por la altura que mide 3. 5 por 3, 15 unidades cuadradas. Ya tenemos el área de cada una de las figuras que seccionamos, que se formaron. Lo único que nos queda ahora es calcular el área total. Y el área total es igual a la suma del área 1, 32 unidades cuadradas, más el área 2, 80 unidades cuadradas, más el área 3, 15 unidades cuadradas. Entonces el área total, hacemos uso de nuestra calculadora, son 32 más 80 más 15. Y estos son 127 unidades cuadradas. Este es el área de esa figura irregular que estamos calculando. Observa lo que es muy sencillo, solamente debes de observar qué es lo que conoces, lo que desconoces para obtenerlo y también seccionar en figuras conocidas. Observa que esto es muy sencillo. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Estos dos ejemplos se ven complicados, pero en realidad no es así. Entonces vamos a comenzar.
Lo primero que vamos a calcular o observar es si tenemos todas las medidas para calcular el perímetro. Recuerda que el perímetro es todo el contorno de la figura. Esto de aquí no, solamente el contorno de la figura. Bien, vamos a ver qué tenemos. Sé que este lado mide 7, por lo tanto este de acá también mide 7 centímetros. No sé cuánto vale esto, ni esto de acá, pero lo puedo calcular porque sé utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer esto de aquí primero. Bien, vamos a extraer la figura, es como si la sacáramos. La voy a dibujar un poquito más pequeñita y está representada de esta forma. Solamente así. Yo sé que de altura mide 4 centímetros porque es el dato que me están dando. Y que solamente la base hasta la línea punteada, si este mide 5 así completo, la mitad mide 2.5 centímetros. Y lo que me hace falta calcular es esta diagonal, que es la hipotenusa. Vamos a poner X. Entonces, X hacemos uso de Pitágoras. Yo sé que tú sabes que para calcular la hipotenusa hay que sumar los lados conocidos, los catetos, que en este caso es 4 al cuadrado más 2.5 al cuadrado, y a esto le vamos a sacar su raíz cuadrada. Hacemos uso de nuestra calculadora. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. Y el resultado es 4.71. El resultado es 4.71 centímetros, porque eso es lo que estamos trabajando. Este dato que acabamos de calcular es lo que vale esto de aquí. Entonces, este lado mide 4.71 centímetros. Por lo tanto, este de acá mide 4.71 centímetros. Y ahora sí podremos calcular entonces el perímetro. Vamos a calcular el perímetro. El perímetro entonces es igual a, vamos a empezar por aquí, podemos empezar por cualquier lado, que es 5. 5 más 7 más 4.71. 4.71 más 4.71 más 7. Y esto es igual. Aquí ya tenemos entonces todos los datos y ahora sumamos. Hacemos uso de la calculadora y sumamos 5 más 7. 5 más 7 más 4.71 más 4.71 más 7. Y esto es igual a 28.42 centímetros. 28.42 centímetros. Este es el perímetro de la figura. Ya acabamos. Entonces date cuenta que utilizamos un conocimiento que ya teníamos, que es teorema de Pitágoras, para calcular lo que aparentemente no conocíamos. Ahora vamos a calcular el área. Yo tengo aquí una figura y está dada, que es un rectángulo, y una figurita número 2 que aquí está, que es un triángulo. Bien, vamos a calcular el área 1 de la figura. Es base por altura porque es un rectángulo, entonces de base tengo 5. 5 por 7. 7 por 5 son 35 centímetros cuadrados. Luego, para el área 2, aquí vamos a observar lo siguiente. En el área 2 lo que tenemos es un triángulo y vamos a ocupar la fórmula que nosotros conocemos del triángulo, que es base por altura entre 2. Base vamos a obtener la de 5, que es 5 por la altura es de 4. Y lo vamos a dividir entre 2, 5 por 4, 20 entre 2. 20 entre 2 son 10 centímetros cuadrados. Y entonces calculamos ya por último el área total de la figura. El área total de la figura es sumar el área esta, que es 35 centímetros cuadrados, más
esta otra, 10 centímetros cuadrados. 35 más 10 son 45 centímetros cuadrados. Y así calculamos entonces tanto el perímetro como el área. Aquí obsérvalo muy bien y date cuenta que para obtener el valor de este lado hicimos uso de teorema de Pitágoras, que es algo que ya dominamos, ya conocemos. Bien, la siguiente figura. En la siguiente figura es un volumen, algo que está ya con alguna forma. Si me piden calcular el perímetro, vamos a hacerlo solamente con los lados que están aquí afuera. Y con respecto al área, que es la superficie que ocupa la figura, aquí hay que hacerlo solamente con lo que ocupa o como su base de esta figura. Entonces, observa muy bien qué es lo que vamos a hacer. Vamos a obtener primero, no sabemos de esto, cuánto mide este lado, pero podemos calcularlo porque sabemos utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos un triangulito entonces que se comporta de esta forma con las siguientes medidas. Tiene 8, 6 de altura y aquí vamos a calcular x, que es la hipotenusa, para saber cuánto mide este porque no lo conocemos y es necesario para calcular el perímetro. Entonces será la suma de los catetos elevados al cuadrado, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, y a esto le sacamos su raíz cuadrada, y así obtenemos el valor de esta diagonal, bueno, de esta hipotenusa. Es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, esto es igual a 10. Entonces este es 10 unidades. Ya sabemos que esto mide entonces 10 unidades. Esto de aquí mide 4, mide lo mismo del de aquí arriba. Y ahora sí vamos a obtener el perímetro. Recuerda que el perímetro solamente es el contorno de esa figura. Y vamos a hacerlo así. El perímetro es igual a 6 más 8 más 4 más 10 más 10 más 4 más 4. Ese es el perímetro de la figura. Entonces sumamos 6 más 8 más 4 más 10 más 4 y son 32 unidades. Son 32 unidades. Y obtuvimos el perímetro. Vamos ahora a obtener el área de la figura. Y aquí es donde te pido que pongamos muchísima atención. El concepto del área solamente es calcular la superficie. Y esa superficie está representada aquí en la figura por esta forma. Dice que un lado mide 4. Un lado mide 4 y el otro mide 8. Lo que hace referencia a un rectángulo. Esa es la superficie o el área que vamos a calcular. Área es igual a base por altura. Área es igual a 8 por 4. Hacemos uso de la calculadora o sin ella. 8 por 4 son 32 unidades cuadradas. Esta figura que tenemos aquí, el primer ejemplo, es plana. Por lo tanto, calculamos la suma de las dos áreas. Pero esta ya no es plana. Tiene como un volumen, como si lo estuvieras viendo en tercera dimensión. Por lo tanto, la superficie que me están pidiendo solamente es la base de esta figura. Es como si a esta figurita le hiciéramos esto. Para poder entonces entender un poco mejor que lo que calculamos es esta base, que está representada aquí de 8 por 4. Bien, este es otro ejemplo que estoy seguro en algún momento te va a servir para hacer algún ejercicio. Y por último, vamos a trabajar este ejemplo, donde ya está involucrado un semicírculo. Bien, no es nada complicado, solamente hay que observar qué son los datos que tenemos. Lo primero que vamos a calcular va a ser el perímetro. El perímetro de esta figura, vamos a hacerlo. El perímetro es igual a 8, de aquí hacia acá mide 8.
8 más 6. Y yo sé que de aquí para acá vuelve a medir 8. Entonces este también mide 8 centímetros. Más 8. Más. Vamos a calcular ahora el perímetro de esta curva. Y aquí vamos a hacer un pequeño alto para calcular el perímetro de esta figurita. El perímetro de este semicircunferencia. El perímetro es igual a pi, ya conocemos la fórmula, pi por diámetro entre 2. Entonces me pide el diámetro, pero aquí me dan el radio. Recuerda que el radio, bueno, son 3 centímetros. Y entonces el diámetro será 2 veces el radio, que son 6 centímetros. Perímetro es igual a pi por lo que vale d, que son 6 centímetros. Y lo vamos a dividir entre 2. Y así vamos a obtener el siguiente dato que nos hace falta. Hacemos uso de nuestra calculadora. Queda entonces pi por 6. Lo dividimos entre 2 y es igual a 9.42 centímetros. Este dato que acabamos de calcular es el que nos hace falta acá. Entonces lo vamos a escribir para completar el perímetro. Más 9.42. Y esto será igual. Y aquí antes de continuar, vamos a recordar por qué salió este dato. Para el perímetro es la suma de todo el contorno. Entonces son 8 más 6 más 8 más el cálculo del perímetro de esta curva, que son 9.42. De esa forma es que salió. Y ahora sí vamos a sumar 8 más 6 más 8 más 9.42. Esto es igual a 31.42 centímetros. Bien, entonces es 31.42 centímetros. Este es entonces mi perímetro. Bien, vamos ahora a continuar con el otro lado, que son el área. Vamos a calcular el área. Bien, para calcular el área, pues también son dos secciones. Recuerda que debemos de partir nuestra figura en figuras conocidas. Aquí vamos a pasar por aquí esta, vamos a partir así nuestra figura. La tenemos entonces así y vamos a seccionarla. Tenemos dos secciones. La primera sección es esta figura y esta va a ser la segunda. Para la primera es una semicircunferencia, entonces el área de la figurita 1 es pi por radio al cuadrado dividido entre 2. El radio ya sé que es 6, entonces hacemos uso de la fórmula pi por el radio, que mide 3 centímetros cuadrados entre 2. Y aquí pi por 3 al cuadrado, y lo dividimos entre 2. Y el resultado es 14.13 centímetros cuadrados. Este es apenas el área de esta figurita, de la media circunferencia. Ahora vamos a calcular el área 2. Esa área 2 vamos a calcularla de la siguiente forma. El área 2, si observamos nuestra figura ya seccionada, es un rectángulo. Y un rectángulo, el área es base por altura. De base mide 8. De altura mide 6. Entonces, 6 por 8 sabemos que son 48 centímetros cuadrados. Y obtenemos también el área de la segunda figura. Por último, lo único que tenemos que hacer es obtener el área total. El área total es la suma de las dos áreas, que son 14.13 centímetros cuadrados más 48 centímetros
cuadrados. Y el área total entonces son 14.13 más 48 es igual a 62.13 centímetros cuadrados. Y así obtuvimos entonces el área y el perímetro de esta figura. Obsérvala muy bien, repasa cuantas veces sea necesario este tema para que quede muy claro. Y recuerda, siempre que sean figuras irregulares o compuestas, hay que seccionar esa figura en figuras geométricas conocidas, ya que son las fórmulas que nosotros tenemos para trabajar. Gracias.